Bueno, ¿qué es imagen y qué es semejanza en el estudio de triple naturaleza? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A qué se refiere imagen? ¿Por qué Dios nos hizo a su imagen? Vamos a decir, oye, ¿y cómo es Dios? ¿Es fácil de servir a Dios? Sí. ¿Por qué? Porque somos imagen. Dios no nos creó de la nada. Dios no nos hizo así diciendo, a ver, yo le voy a poner esto, no, mejor no, le pongo, no. Él dijo, lo voy a hacer igualito a mí. A mi misma imagen que yo tengo, haré al hombre. Entonces, muchos se preguntan cómo es Dios. Estamos hechos a la imagen de Dios. Si, por eso dijo, amarás a Dios y a tu prójimo. Y dice Dios, ¿cómo puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo? ¿Cómo puedes amar a aquel que no ves? Perdón, si al que tú ves no lo amas. ¿Por qué? ¿Por qué ese mandamiento insistente de amarás a tu prójimo? Porque el prójimo está hecho ¿a qué? A imagen de Dios. Entonces, muchos dicen, ¿y cómo es Dios? Mejor no nos preguntemos cómo es Dios, porque nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. Si nosotros como creación nos vemos en un espejo, entonces estamos hechos a imagen de Dios. Y semejanza, ¿a qué se refiere la palabra semejanza? La palabra semejanza tiene que ver Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son ¿cuántos? 3 en 1. Pero una pregunta, ahora el hombre ¿cómo es? ¿Cómo fuimos creados por Dios? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos somos? 3. ¿Pero a poco ven 3 aquí al frente? ¿A cuántos ven aquí? 1. ¿O ven 3 Sergios? ¿Ven 1? ¿O ven 3 dioses? No, vemos 1. Pero yo soy hecho a la semejanza de Dios, porque Dios es Hijo, es Padre y es Espíritu Santo. Pero no puedo ver a 3, sino solamente a 1. Ahora yo soy cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿están viendo 3 Sergios aquí al frente? ¿Hay 3 Sergios al frente? ¿Ustedes ven 3 Sergios? Entonces, ¿cuántos dioses tenemos que ver si yo les digo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? 1. Nada más hay 1. Amén. Solo un Dios. Entonces, así es lo mismo que la palabra semejanza se llama que si nosotros somos 3 en 1, Dios también es 3 en 1. Ahora dígame, Dios es 3 en 1. ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Pero cómo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora el hombre. Si el hombre es 3 en 1, ¿cómo somos nosotros? Cuerpo, alma y espíritu. Ahora vayamos a esa imagen y ahí dice cuerpo, alma y espíritu. Por eso se llama el estudio triple naturaleza. ¿Qué se llama naturaleza? ¿Esto cómo se llama? Mesa. ¿Y de qué está hecho? Plástico. ¿Cuál es la naturaleza de la mesa? Plástico. Ahora, ¿este cómo se llama? Libro. ¿Y de qué naturaleza está hecho? De papel, de árbol, madera. Su naturaleza es madera, ¿verdad? Ahora, ¿por qué triple naturaleza? Porque el cuerpo
no es el alma, y el alma no es cuerpo ni espíritu, y el espíritu no es cuerpo ni alma. Entonces, la naturaleza del espíritu es una, la naturaleza del alma es otra, y la naturaleza del cuerpo es otra. Entonces, ¿cuántas naturalezas tenemos? 3. ¿Cómo se llama esa naturaleza? Cuerpo, alma y espíritu. Por eso el estudio se llama triple naturaleza del hombre. Triple naturaleza del hombre. El autor del libro es Berenice Hicks, la reverenda Berenice Hicks. Amén. Ella es la líder del movimiento y a través de este estudio pues nos enseña cómo estamos hechos, ¿no? Y ya vimos los 5 sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? A ver, Jonathan, ¿cuántos sentidos conoces? ¿Cuáles son? Vista, tacto, gusto, olfato, oído. ¿Y tú, Emanuel, cuántos conoces? Bueno, hay 5 sentidos. El sentido de la vista, el sentido del gusto, del olfato, del oído, del tacto. A través de los 5 sentidos nosotros podemos ¿qué? Percibir todo nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos a ver, ya vimos el cuerpo, ya vimos el ojo. ¿Se acuerdan del ojo que vimos? Que es el que mayor percibe del cuerpo. Percibe el 84%. Por eso el Señor Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Es mejor que entres tuerto al reino de los cielos a que entres completo tus ojos y seas echado al infierno. ¿Por qué? Porque los ojos son muy primordial en la vida cristiana. A través de los ojos entra toda la información que llega ¿a dónde? ¿A dónde llega todo lo que vemos? Al corazón. ¿Ya vieron? Aquí hay un canal. ¿Cuántos canales conocemos? ¿Cuántos canales alimentan nuestro corazón? 5. ¿Cuáles son esos canales que alimentan a nuestro corazón a través del cuerpo? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Los canales. ¿Sí? Los 5 sentidos. Entonces, los 5 sentidos son los canales que alimentan a nuestro corazón. Fíjense, lo que hablamos. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de dónde viene? Del corazón. ¿Por dónde viaja? Por este canal. ¿De dónde viene? Del corazón. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Amén. Ahora, cuando oímos la palabra de Dios, ¿por dónde entra? El oído. Y luego viaja por el canal. ¿Y a dónde llega? A nuestro corazón. Y dice Dios, ya no les daré. Y dice Dios, ya no les daré una ley, ¿verdad? Sino que las escribiré yo personalmente en su corazón. Entonces, a través de que lo que escuchamos viaja ¿para dónde? A nuestro corazón. Y todos estos canales se comunican con nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro Espíritu Santo no se separen? ¿Qué nos une? Los 5 sentidos. ¿Ya vieron? Los 5 sentidos hacen que el cuerpo, alma y espíritu estén unidos. Son los rayos o canales en el cual nuestra rueda gira. Amén. Ya vimos el ojo, ya vimos la boca, ya vimos la nariz, ya vimos el oído, ya vimos la mano, ya vimos todo. Ahora vamos a ver lo del alma.
Amén. Ahora, el sentido que viaja y cruza por nuestra alma, el sentido de la vista que viaja y cruza nuestra alma, ¿cómo se llama? Imaginación. ¿Ya lo vieron? Aquí estamos en el alma. Estamos en el alma. Aquí estamos en el alma. Mire, y aquí viene todo esto. Todo esto es el alma. Amén. Todo este es el espíritu. ¿Ya vieron? Todo este es el espíritu. El alma. ¿Ya vieron? Y este es el cuerpo. ¿Ya vieron? Estos son los canales. Canales. Y todos los canales están uniendo nuestro cuerpo, alma y espíritu. Amén. Ahora vamos a entrar el alma del hombre. El sentido de la vista en el alma, ¿cómo se llama? Imaginación. El sentido de la vista en el alma se llama imaginación. Bien. El sentido de la vista en el cuerpo, ¿cómo se llama? Ojo. El sentido del gusto en el cuerpo, ¿cómo se llama? El sentido del olfato en el cuerpo, ¿cómo se llama? El sentido del oído en el cuerpo, ¿cómo se llama? Oído. El sentido del tacto en el cuerpo, ¿cómo se llama? Ahora, el sentido de la vista en el alma, ¿cómo se llama? El sentido del gusto en el alma, ¿cómo se llama? El sentido del olfato en el alma, ¿cómo se llama? El sentido del oído en el alma, ¿cómo se llama? El sentido del tacto en el alma, ¿cómo se llama? Afecto. Ahora, el sentido de la vista en el espíritu, ¿cómo se llama? Fe. El sentido del gusto en el espíritu, ¿cómo se llama? Oración. El sentido del olfato en el espíritu, ¿cómo se llama? Esperanza. El sentido del oído en el espíritu, ¿cómo se llama? Reverencia. El sentido del tacto del espíritu, ¿cómo se llama? Ahora les pregunto yo, a ver, Jonathan, el sentido del tacto en el alma, ¿cómo se llama? El sentido del olfato en el espíritu, ¿cómo se llama? El olfato en el espíritu, ¿cómo se llama? El sentido de la vista en el espíritu, ¿cómo se llama? El sentido del oído en el espíritu, ¿cómo se llama? El sentido del gusto en el alma, ¿cómo se llama? En el alma, razón. El sentido del olfato en el cuerpo, ¿cómo se llama? El sentido del tacto en el cuerpo, ¿cómo se llama? ¿Y el sentido del tacto en el espíritu? ¿Y en el alma? Amén. A ver, Emanuel. ¿El sentido del oído en el espíritu, cómo se llama? Reverencia. El sentido del oído en el espíritu, aquí era oído este, en el espíritu, acá está. Reverencia. ¿No lo puedes aclararse? No se lee. No se lee. No se lee. Claro. No se lee. Que lo aclares, pero no va a mejorar ni empeorar. Sí se mejora. ¿Ya? El sentido del olfato, la nariz. Bueno. Entonces, una pregunta. El sentido de la vista en el alma, ¿cómo se llama? Imaginación. El sentido de la vista en el alma, ¿cómo se llama? Imaginación. ¿Cómo se llama el tema hoy? Hoy vamos a ver el sentido de la vista en el alma.
¿Cómo se llama? Imaginación. Ahí está. Ahí quedó bien clarito, ¿verdad? Ahí quedó. Ahí lo más. No, ahí, ya. Gracias. El sentido de la vista en el alma. En el cuerpo, ahora vamos en el alma. Ya estamos en el alma. Ya vimos el cuerpo, ya lo terminamos. Ahora estamos en el sentido de la vista en el alma. ¿Cómo se llama, Jonathan? El sentido de la vista en el alma, ¿cómo se llama? Imaginación. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La imaginación. Vamos a ver la imaginación. Ya vimos el ojo, ya vimos la boca, ya vimos la nariz, ya vimos el oído, la mano. Y hoy vamos a ver la imaginación. ¿De quién? ¿De Dios? No. ¿De quién es? Del hombre. ¿De quién es esta rueda? ¿De Dios o del hombre? ¿Cómo se llama esa rueda? La rueda de la creación. La rueda de la creación. ¿Y el estudio cómo se llama? La triple. 1, 2, 3. Naturaleza. 1, 2, 3. Del hombre. Entonces, ¿esa rueda a quién le pertenece? Al hombre. Esta rueda estamos agarrando esa forma de enseñar. No es que así sea, sino que se ilustran por diagramas y figuras para que nosotros podamos dar la enseñanza. Amén. Vamos a la imaginación. Hasta aquí hemos estado estudiando el área física del hombre, o sea, hasta el cuerpo. Su cuerpo, consideremos ahora el ámbito del alma, y aquí también hay 5 sentidos. La mente y el alma son lo mismo. ¿Qué es la mente? Sí, los 5 sentidos de nuestra mente que se internan hasta el espíritu son una continuación de los mismos canales que pasan por nuestro cuerpo: vista, gusto, olfato, oído, tacto. ¿De qué estoy hablando? De la vista, gusto, olfato, oído, tacto. ¿Qué son esos sentidos? Ahora, el ojo del alma, ¿cuál es? ¿Cuál es el ojo del alma? La imaginación. Estamos en la imaginación. El ojo del alma es la imaginación. Pueden cerrarse los ojos naturales y con el ojo del alma pueden ver muchas cosas. A ver, cierren sus ojos naturales. Ciérrenlos. Ahora, ¿qué están viendo? Ahora, imagínense el cielo. Imagínense a Dios. Imagínate que el Señor te da un abrazo. ¿Qué crees que está trabajando ahí? El ojo del alma. Es tu imaginación. ¿Y la imaginación qué es? El ojo del alma. Bueno, la palabra imaginación significa comprimir para dar forma. Pudiéramos poner nuestra mente continuamente en Él para que podamos comprimir nuestros pensamientos de Él y darles orden y forma. Él quiere que tengamos una imagen de Él en nuestras mentes. ¿Quién quiere que tengamos una imagen de Él en nuestras mentes? Dios. Siempre Dios quiere que tú tengas una buena imagen de Él en nuestra mente, que lo podamos honrar y adorar a través de nuestra imaginación. Cuando oramos, nos imaginamos que estamos en su presencia, ¿va? Entonces, tenemos que usar la imaginación, acercarnos ¿a quién? A Dios. Pero Él quiere que esté presente Él en nuestra imaginación. ¿Cuánto necesitamos santificar por medio de la sangre, el fuego y el agua en la imaginación? El ojo de nuestra alma, ya que el primer lugar en nuestra mente donde ataca el diablo es la imaginación. ¿Cuál es el primer lugar donde ataca el diablo en la mente, en el alma? La imaginación. ¿Por qué? La razón no, ni conciencia, ni memoria, ni afecto. El diablo nos ataca con pensamientos impuros. ¿Sí saben cuáles son los pensamientos impuros? Matar. Estás ahí matando en su mente. Alguien te quitó un juguete
y tú ya lo estás matando en tu imaginación, ya le estás enterrando el cuchillo en tu mente y ya lo estás así. Ya, esos son pensamientos impuros. ¿Y qué es impuro? No puro. ¿Qué es impuro, Jonathan? Obviamente no es puro. Limpio. ¿Y lo que no es limpio, qué es? Impuro. ¿Ah? Sucio. Sucio. Dios quiere que nuestra imaginación no imprima pensamientos sucios. Otros pensamientos sucios, Querer suicidarse. quererse matar. Ya estás pensando cómo vas a poner la horca. ¿Sabes? O pelear también. O pelearse, ya estás pensando. Fíjate, a lo mejor el vecino ni te ha hecho nada y ya estás pensando ir y golpearlo. Voy a golpearlo de la imaginación. ¿Quién está atacando la imaginación? El diablo. El diablo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos buena imaginación de Él. Siempre debemos estar pensando en Él. Amén. ¿Están entendiendo? Ya a partir de hoy vamos a hacer un trato con Dios. Amén. Le vamos a decir al Señor que nos ponga muchas imaginación de Él. Vamos a pedirle que nos ponga imaginaciones de querer estar con Él, de querer estar en oración buscando su rostro. Imaginación del sacrificio que fue en la cruz del Calvario. Imaginación de la obra que está haciendo en nuestra vida. Imaginación de todo lo que está ocurriendo alrededor, que ya está escrito en la Biblia. Entonces, el Señor lo que quiere es que nuestras mentes sean llenas, amén, sean llenas ¿de qué? De pensamientos puros. Por eso se llama pureza. Tenemos que purificar nuestras almas y en especial nuestros pensamientos. Amén. Ahora, sin santificación no veremos vencidos. Fíjense, sin santificación nos veremos vencidos a cada paso, porque estaremos comprimiendo y haciendo imágenes de cosas malas. ¿Qué significa sin imaginación? O sea, sin santificación nos veremos vencidos. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la santidad con la imaginación? ¿A qué se refiere? Sin santificación no vamos a ver vencidos. ¿Alguien me explica eso? ¿Qué tiene que ver la santificación con la imaginación? A ver, dígame. ¿El que ora puede tener un pensamiento impuro? ¿Sí? El que ora, el que hace oración, ¿puede tener un pensamiento impuro? Sí, pero ¿qué hace el que ora? No hacerlo. Lo lleva a oración. ¿En oración? ¿Y qué pasa? ¿Dios qué hace? Lo limpia. Le quita eso. Ok, entonces el que ora puede tener un pensamiento impuro, sí, pero no anda todo el tiempo sucio. ¿Por qué? Porque él se santifica en la sangre de Cristo. Ahora dígame, el que no ora, ahí los trae. ¿Por qué? Porque no ora. Ahí trae sus pensamientos impuros. Y ahora dígame, esas imaginaciones que vienen en el alma y que son que es el sentido de la vista en el alma, todas esas imaginaciones que trae, ¿qué pasa con el que no ora y trae muchos pensamientos impuros? ¿Es vencedor o siempre anda derrotado? Siempre va a andar derrotado. ¿Por qué? Porque no ora. Entonces, para que nosotros podamos imprimir pensamientos puros que Dios le agrada, ¿qué tenemos que hacer? Orar. O sea, si no hay un espíritu de oración, los pensamientos puros van a ser débiles y escasos en nuestra mente, y los pensamientos sucios van a ser los que van a reinar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar.
Entonces, sin santificación no podemos imprimir pensamientos de santidad, de pureza, acerca de lo del propósito de Dios. Entonces nos vamos a tener que obligar ¿a qué? A tener un espíritu de derrota. Como dijo Dios en su palabra, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino te he dado un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, ¿pero por qué a veces viene el espíritu de cobardía? ¿Por qué ya no nos sentimos vencedores? Porque hemos dejado de orar. Cuando dejamos de orar, dejamos hasta de caminar. ¿Amén? Vamos a seguir. Ahora, sin santificación nos veremos vencidos a cada paso, porque estaremos comprimiendo y haciendo imágenes de cosas malas. Nuestras actitudes no son como las de Jesús a causa de las imágenes equivocadas en nuestras mentes. Ahora, ¿a qué se refiere que nuestras actitudes no son como las del Señor Jesús? Dígame, ¿cómo se comportaría el Señor Jesús? ¿Nunca te has preguntado acerca de lo que andas haciendo? ¿Y nunca te has preguntado en tu corazón y preguntándole a Dios, Señor, ¿esto te agrada, lo que yo hago? Entonces, Señor, ¿tú lo harías? Ahora, Señor, ayúdame a hacer lo que tú harías. Entonces, ¿por qué traemos ese espíritu de derrota? Porque no hay oración. Entonces, nuestras actitudes serían negativas y serían en contra ¿de quién? De Dios. Amén. Ahora, formaremos una imagen de autolástima. ¿Sí han oído la autolástima? ¿Nunca han oído esa palabra? ¿La autolástima qué es? A ver, hermano, a ver. Estarse compadeciendo de sí mismo. Decir, Fíjense, mucha gente tiene lástima por su vecino. Ay, qué lástima me da ese borracho. Me da lástima, pero pobrecito, no hace caso, es rebelde. Pero fíjense, le da lástima al vecino, pero hay gente que se da lástima a sí mismo. ¿Para qué nací en esta tierra? Nada más vine a sufrir. Mejor me hubiera muerto cuando dijo mi madre, hijo es. Ahí hubiera quedado y ya no hubiera sabido nada de esta vida. ¿Por qué creen que las personas se suicidan? Porque se dan autolástima. O sea, no se sienten bien con ellas mismas. Entonces, ¿todo eso dónde viene? En nuestra imaginación. Entonces, genera nuestras imaginaciones negativas, las impresiones malas. Sergio, ¿estás ensuciando la pared? Las imaginaciones malas están generando autolástima en nosotros mismos, que ya no queremos, o sea, seguirle, caminar con Dios. Una imaginación de alguien tratándonos mal, la imagen de una falsa acusación o imagen de nuestras propias actitudes egoístas, con estas imágenes llenándonos la mente, no es posible que seamos como Jesús ni que seamos agradables. Amado, necesitamos llenar nuestras mentes con la imagen de Jesús, visualizar su hermosura, su gracia, su amor, su paciencia y su perdón. ¿Cómo cambiarían nuestras actitudes, nuestras disposiciones y personalidad? Vamos a detenernos y a considerar qué realmente pasó con la imaginación cuando la voluntad del hombre se convirtió en corrupta. Veremos cómo les ponen las escrituras las 12 corrupciones de la facultad de la imaginación del hombre. Ahora, ¿qué se hizo cuando Adán y Eva pecó? ¿En qué se convirtió nuestra imaginación? En corrupta. La palabra corrupta tiene que ver corrompida por el pecado. ¿Sí has oído cuando dicen de estos políticos corruptos? ¿Por qué corruptos? Porque nada más piensan en robar y robar y robar y robar. Llegan a la presidencia, no tienen nada
Y cuando salen de la presidencia ya tienen trocas, camionetas y tienen rancho, ganado. Y ya ahora de no tener nada, ahora ya son ganaderos. Bueno, eso se llama corrupción. Pero también en nuestra imagen también hay corrupción. Y la corrupción es el otro lado que no le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es la santificación y los pensamientos puros. Pero lo que es la suciedad y la corrupción, el engaño, la hipocresía, todo eso no agrada a Dios. Entonces, cuando Adán y Eva pecó, su imaginación se hizo corrupta. Amén. O sea, la imaginación corrupta, ¿qué es? ¿Es una imaginación buena o una imaginación mala? A ver, es mala. Porque tú no puedes imaginarte solamente hacerle mal a alguien. Si tú te imaginas haciéndole mal a alguien, entonces tu imaginación es corrupta. Tu imaginación es mala. Porque nada más estás pensando en hacerle mal a alguien. Y como cristianos, dígame algo. ¿Jesús tuvo pensamiento en hacerle mal a alguien? Miren, sin embargo, cuando le dio un beso a Judas, él sabía que lo había traicionado. ¿Qué hizo el Señor? Nada. ¿A quién le dio mucho coraje? A Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Le voló la oreja al soldado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le voló la oreja al soldado? ¿Porque Pedro tenía imaginaciones buenas o malas? Malas. ¿Qué pensaba Pedro? Venganza. Ahí morir. Él quería pelear. Pero Jesús, calma. Tocó al soldado herido y lo sanó. ¿Por qué lo sanó? ¿Cómo estaba la imaginación del Señor? ¿Buena o mala? Bueno. ¿Y por qué Pedro lo cortó? Porque tenía venganza, quería morir, se sentía traicionado por Judas, Pedro, por el traidor. Entonces, cuando nosotros andamos pensando en hacerle mal a alguien, entonces, ¿qué pasa cuando andamos pensando en hacerle mal a alguien? ¿Cómo está nuestra imaginación? ¿Corrupta o santificada? Corrupta. Y las cosas corruptas son malas delante de Dios. La corrupción dice que no va a heredar el reino de Dios, sino lo incorruptible. Vamos a Génesis capítulo 6, verso 5. Que lo tenga, diga amén, para que lo lea. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Amén. ¿Qué vio Dios en los hombres? Malicia. ¿Ah? Maldad, malicia, maldad. ¿Por qué? Era mucha en la tierra y que todo designio de ¿qué? De sus pensamientos, que eran continuamente solamente en el bien, en el mal. ¿Qué son pensamientos? Díganme. Imaginación. ¿Dónde vienen los pensamientos? En la imaginación. ¿Qué vio en la imaginación del hombre Dios? Maldad. ¿Y qué ve hoy en día en la humanidad Dios? Maldad. Ahora, ¿por qué la humanidad le echa la culpa a Dios de esa maldad? Cuando Dios lo que quiere es grabar pensamientos puros. Amén. Vayamos a otra cita, Génesis 8:21, que la tenga, diga amén, para que le dé lectura. Amén. ¿Léelo? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como él. Amén. Ahora, aquí dice, percibió Jehová olor grato. Y dijo Dios que ya no iba a volver a maldecir la tierra por causa del hombre, porque
Su corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Ahora, ¿qué tiene que ver con la maldad? ¿De dónde viene toda esa maldad? ¿De dónde radica toda esa maldad? Dice Dios que primero dice que le pesó y porque vio nada más la maldad en los pensamientos del hombre, y después dice Dios, ya no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud continuamente viene de mal en peor. Entonces ya dice Dios, ahora ya la maldad del hombre ya no va a ser una excusa para destruir la tierra completamente, como lo he hecho con el diluvio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí nos está soportando el Señor. ¿Pero por qué? Porque no quiere que todos perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Pero por qué la humanidad? ¿Por qué Dios dice primero, destruiré a la tierra por causa de esa maldad? Y después dice, ya no lo destruiré porque desde su juventud vienen haciendo malo. ¿A qué se debe? A su imaginación. La imaginación del hombre es mala. Amén. La imaginación se hizo mala. Cuando el hombre cayó en la tentación de Satanás, ¿de quién estamos hablando? ¿Ah? ¿Pero quién? De Adán. De Adán. Amén, hermano. Y el pecado entró en la raza humana. La mente del hombre se volvió hostil hacia Dios. Fíjate, la mente del hombre se vuelve hostil, áspera, dura con Dios. Pero ¿qué crees? La gente dice, yo soy buena persona. Yo no hago pecado. Yo no me meto con nadie. Yo no hago daño alguno. Pero no es con el hombre. ¿Contra quién es? Contra Dios. ¿Por qué dice que la mente se hizo hostil contra Dios? ¿Por qué? Porque su imaginación se hizo mala. Entonces, ¿de qué sirve decir, yo no hago daño a nadie, soy buena persona, si tu imaginación es hostil hacia Dios? Porque tus pensamientos no son puros, son impuros, pensando en cosas malas. Su imaginación se hizo enemigo de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? La imaginación mala. Su imaginación se hizo enemigo de Dios en lugar de forjar pensamiento de cosas misericordiosas, buenas, puras y santas. La imaginación corrupta llena la mente con el mal y la iniquidad. Si no examinamos seriamente, nos sorprenderá ver con cuánta frecuencia imaginamos los aspectos malos de la vida en lugar de pensar en los buenos. Hay mucha gente que le dice, hola, me da gusto verte, ¿cómo te va? Sí, no bien como tú. ¿Por qué? Porque lo que él piensa, eso es. Si tú piensas en que estás derrotado, estás derrotado. Si tú piensas que estás, como dicen acá, jodido, estamos jodidos. Pero si tenemos una actitud positiva, decimos, ¿cómo estás? Bendecido, gracias a Dios. No tengo plata ni tengo oro, como dijo Pedro, ¿va? Pero lo que Dios sí tengo que es el nombre de Jesús. Me siento enriquecido en fe. ¿Por qué? Porque la plata y el oro no es que me hace buscar a Dios, sino me hace buscar a Dios que Él me haga sentir que no me haga falta nada. Porque rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita menos. Y como cristiano podemos decir, yo necesito menos porque ya tengo mucho. ¿Quién es ese mucho? Dios. Dios nos ha enriquecido con su palabra. Y qué bella es su palabra, porque puedo ir a alguien y decirle, Jesús te ama. Entonces estoy compartiendo mis riquezas con él. Lo mucho que Dios me ha dado, lo estoy compartiendo, ¿verdad, Manuel? Lo mucho. Si Dios me ha dado mucha palabra, mucha enseñanza, ¿qué hago? La comparto, entonces ya estoy haciendo rico a otro. Rico
en esperanza, rico en que se supere. Porque una actitud buena, positiva, nos puede llevar muy, pero muy alto. Pero una actitud negativa y derrotada, no vamos ni a la esquina. ¿Verdad, Manuel? Amén. Ahora, el psicólogo llama a esto pensamiento negativo, negativismo. Las personas son negativas. Pero también dice que uno puede pensar positivamente en lo que es bueno si uno quiere. Aunque hay cierta cantidad de pensamientos positivos o buenos debidos al poder de la voluntad humana, este poder natural no puede santificar una imaginación mala. Lo mejor de los esfuerzos del hombre resulta solamente en autoexaltación y gloria para sí mismo. ¿Qué significa autoexaltación y gloria a sí mismo? Fíjense, los psicólogos llaman ser pensamientos positivos. Tú tienes que ser positivo, tienes que ayudar a los demás. Entonces tú llegas, eres positivo y ayudas a los demás. ¿Pero qué crees? Como no está Dios bendiciendo tu vida, enriqueciendo tu vida, llenándote de su misericordia, de su amor, de su palabra, entonces eso crea el que ayuda al prójimo y que no estás bien con Dios, eso crea una autoexaltación. Ellos mismos se creen. Yo ayudo a aquí, yo ayudo al otro y a quien también, y a fulano le ayudé, y a sultano y a mengano, y a todo mundo ayudo. Dios me debe querer porque le ayudo a la gente. Eso se llama autoexaltación. Y el otro es, y gloria. Y gloria. ¿Qué es la gloria? ¡Ay, manito chulo! Eres un pan de Dios porque trajiste la despensa. No, hermanito chulo, no, es un pan de Dios. Y el otro, como ni es cristiano, recibe la gloria y se la queda. Y ya no le trae una despensa, le trae dos. ¿Por qué? Porque es como los artistas, ¿no? Vive de aplausos. Pero un ministro, un cristiano, eso no sirve. Nosotros, todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor y le decimos, tuya sea la gloria, tuyo sea la exaltación, tuyo sea todo. Yo nada más soy un siervo inútil, Entonces, ¿de dónde nace todo esto autoexaltación? De la gente que dice que ayuda, pero ¿qué cree? Como no está Dios en su vida, se autoeleva. Y más cuando la gente le aplaude, se queda en la gloria. Y se inflan. Y siguen ayudando a la gente, siguen ayudando más. ¿Pero para qué? ¿Para el Dios Todopoderoso? No. ¿Para qué? Para que la gente lo alaben. Y entre más lo alaben la gente, más da. Da más. Autoexaltación. Recibe gloria. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios en su vida. Porque su imaginación es mala. Amén. Ahora, yo creo que lo vamos a hacer en dos partes, porque está larguísimo. Vamos a ver, primera parte, anoten ahí lo que creen, si no, es la imaginación se hizo mala. Y no sé a qué hora sea, ya me perdí. 9:25, lo vamos a dejar ahí, porque está larguísimo. Y falta el punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, punto 10,